Por Sofi. Ok, entonces me escuchan, todo ok, todo ok, no hay ningún problema, ¿no? Todo ok. Listo, entonces vamos a empezar. En esta clase que vamos a ver ahora, nos ha estado tocando bastantes capítulos en los libros anteriores, Job, Salmo, y yo solicito a ustedes de que no dejen de leer para que puedan hacer un acople con el pequeño resumen que tenemos en esta hora o hora y media. Es indudable que no se puede ir verso a verso, significado a significado. Entonces, debemos entender que este es un resumen en el cual el Señor nos guía en algunos puntos a tener mucho mayor cuidado que en otros momentos, pero es responsabilidad nuestra poder leer bueno, todos tienen trabajo, todos tenemos un montón de obligaciones, pero si ustedes se ponen a pensar, la mayor obligación es tener una relación con Dios. O sea que todo lo que nosotros hacemos fuera de una relación directa con el Señor, que es nuestra oración, nuestro leer la palabra de Dios, primero es el Señor en la cual debemos dedicar esa literatura y hacer un espacio adecuado para poder lo otro estudiar. ¿No? Estudiar implica de que te puedas desarrollar más en la literatura que estás haciendo, no una literatura corrida. Es por eso que yo trato de poner estos videos de que gracias al proyecto Génesis lo he encontrado en el internet para poder resumir y que tengamos una visión rápida de todo. Porque si comenzamos a hablar capítulo por capítulo, en primera instancia no vamos a terminar y en segunda instancia no vamos a retener todo. Entonces lo que tenemos que hacer es, en la gracia del Señor, que nos ayude, que por los videos que vamos a ver, nosotros podamos realmente marcar en nuestra mente el contenido del libro que estamos nosotros leyendo. Ahora, dentro de todo esto, hay algo que solo lo maneja el Espíritu Santo, no nosotros, que se llama revelación. En el momento que tú estás mirando, en el momento que se dice algún comentario, en el momento en que el pastor o mi persona hacemos un comentario sobre un punto X o Y de esto, tienes que tener en cuenta porque no solo en el video o en lo que está escrito puedes tener una revelación que te ha dado el Señor. Revelación es aquella en la cual se te prende el foco, no por el raciocinio, sino porque ves lo que Dios quiere que tú veas. Entonces, eso es lo importante de esto. Ya hemos hablado que sí, te vas a llenar de conocimiento, te vas a llenar de cosas que no sabías quizás antes, pero lo importante es que Dios revele su palabra, que Dios revele su voluntad para que nosotros podamos avanzar. Entonces, ahora vamos a estar con unos libros en los cuales habla mucho sobre lo que es el conocimiento del Señor. Y el conocimiento del Señor empieza sobre la reverencia, sobre el honor hacia Él. Entonces, tenemos tres libros para ver rápidamente, que vamos a ver en Proverbios, vamos a ver Eclesiastés y vamos a ver Cantar de los Cantares. Pero todos esos libros, para resumirlos y ganarle el tiempo al tiempo, debemos entender que todos esos libros, no por hacerlos tú vas a tener la salvación, pero sí son enseñanzas, son normas. Vamos a poner como lo que hemos hablado en algún tiempo, letreros para nuestra vida, para no caer o no o tener mayor conocimiento de qué cosa se debe o no se debe hacer. Pero ahí no está la sustancia de lo que Dios quiere saber, sino que todo eso te muestra la necesidad de aferrarte a Dios, como todos nosotros necesitamos. O sea, no por seguir la regla o el letrero, tú ya la tienes hecha. No, no tengas en ese sentido ese concepto de conocimiento de la Biblia. Tú debes tener el conocimiento de la relación con Dios. Ese es el que te va a hacer no fallarle, ese te va a hacer a confiar más en el Señor, tener la fe que Dios quiere y sobre todo saber su voluntad, ¿no? Qué importante es saber qué quiere Dios, ¿no? En algún tiempo lo que están ustedes aprendiendo con el Evangelio, en los cuatro Evangelios, hay alguien que dice, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No sé si habrán llegado por ahí a ese, pero esto lo conoce todos.
¿no? Ahora que estamos en Semana Santa, un sábado de gloria, que no todos ahora recordamos con el mismo fervor lo que está pasando en las cosas del Señor, este recordatorio, sino que debemos buscar y ahondar para no perder el paso de las cosas que Dios ha estipulado en su palabra, ¿no? Estas fiestas para nosotros, entre comillas, recordatorio de la obra bendita del Señor, de su obra de salvación para nosotros, tiene pues toda una connotación, tiene un significado que debemos mantenerlo vivo para nosotros. Es lo mismo cuando sucede cuando la Santa Cena dice que hagan ustedes esto en memoria de mí. Entonces, esta memoria es que este Pesaj o esta Pascua que nosotros entendemos, tiene un propósito no solo de recordar unas fechas, sino que está ahí tu vida, está mi vida, está lo que Dios hizo, ¿no? Está lo que el Señor caminó por este tiempo en esta tierra y está tu fe y mi fe están basadas en esto que el Señor ha hecho. Entonces, estos libros del Antiguo Testamento son el preludio, son el anticipo a cosas que nos ayudan a nosotros a poder caminar en las cosas del Señor, pero lo esencial es la relación con el Señor. Lo que te está diciendo es no te alejes de Dios, no acércate al Señor. Entonces vamos a ver cómo se nos enseña estos libros y acá en Proverbios vamos con unos datos básicos, ¿ok? Dice, datos esenciales, el propósito, enseñar a la gente sabiduría y doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad. En resumen, aplicar la sabiduría divina a la vida diaria y ofrecer, ¿qué cosa? Una instrucción moral. Sabemos que la moral es la esencia de Dios en nosotros para hacer lo bueno, no para no hacer cosas que no corresponden y tú sabes dentro de ti qué debes hacer y qué no debes hacer, ¿no? Entonces, pero en este tiempo también sabes bien que la moralidad se ha extraviado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya no quieren aceptar las cosas de Dios y cada uno acepta lo que cree que debe hacer o cómo lo debe hacer. Por consiguiente, cada uno tiene una moral independiente a la moral general que tú debes poner una balanza para ver si es que está bien o está mal. Entonces llega un momento en que entramos a este proceso que llaman de la nueva era, en la cual todo el mundo hace lo que quiere y nadie se confronta con la verdad que es la palabra de Dios porque la han desechado. Entonces, cuando se desecha la palabra de Dios, cuando se desecha la presencia de Dios, todo se vuelve turbio y oscuro y bueno, cada uno hace lo que piensa que debe hacer, pero no lo que la palabra de Dios dice. El autor es Salomón, escribió la mayor parte del libro junto con Agur y Lemuel, que contribuyeron en alguna de las secciones finales. La fecha, Salomón escribió y compiló la mayoría de todos estos proverbios al principio de su reinado. Estamos hablando, me parece que es un 981 antes de Cristo o 781 antes de Cristo, unos años por ahí, cuando comienza a reinar. Muere su padre y comienza a reinar. Marco histórico. Este es un libro de dichos sabios. ¿A qué le llamamos sabiduría para nosotros en nuestro criterio? O sea, ¿qué cosa podríamos entender como sabiduría? No sé si todos nosotros estamos en el mismo concepto, vamos a poner del diccionario, ¿no? Pero ¿qué es para ustedes sabiduría? Si uno o dos pueden decir algo, pero rápido porque se nos acaba el tiempo. Ahí Julito va a hablar. Julito, vamos a ver, pero rápido, Julito, ¿ah? Sabiduría, conocer o entender algo. Yo por ahí, Ya, ya, ya. ¿Algo más? Lurna está levantando la mano. Dígame. Amén, pastor. Sabiduría tengo entendido que es saber discernir entre lo correcto y lo incorrecto, o sea, tomar decisiones entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Estoy Perfecto, bien? perfecto, está bien, está bien. Ahora, si ponemos esos dos conceptos, la pregunta viene entonces,
Oh, 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 oh. Entonces, ¿por qué fallamos en momentos? ¿Por falta de sabiduría? No, por falta de decisión propia. Entonces, la sabiduría, si bien es cierto, es el saber, como ustedes han dicho, pero está relacionado a una conducta, ¿no es cierto? Es decir, no solo es saber, sino está relacionado en la palabra, en el concepto. Si bien sabes, entonces bien actúas. Y a veces cuando entonces esto se abre y solo se queda en conocimiento, ¿no? Vamos al Nuevo Testamento, dice no solo hacedores, no son no solo oidores, sino hacedores de la palabra, que el conjunto de estas dos cosas hace que seamos sabios, ¿no es cierto? Entonces, la sabiduría dice que al principio de la sabiduría en el Proverbios 1:1 es el temor a Dios, dice. Pero temor a Dios por miedo, o tendríamos que buscar un poco más en la palabra de Dios que temor no es el significado para miedo hacia Dios, sino para honra. Y honrar a Dios, ¿qué cosa implica? La honra es para darle honra a mis padres, ¿qué cosa quiere decir? Obedecerlos, no Respetar a desairarlos, los padres. correcto. Entonces, si esa palabra de honra significa el respeto que le debemos a Dios, mucho más entonces es ese pequeño conocimiento que tenemos nosotros de honra hacia nuestros padres, a Dios es por ser nuestro creador, entonces una honra suprema. Pero cuando los conceptos no los tenemos claros, entonces pues es un poquito difícil hacer las cosas que Dios manda. Entonces ahí nosotros tenemos que leer con calma, por eso les pido que lean, ¿no? Vayan meditando en cada cosa que está en el Proverbios para que eso les dé la luz un poco para el saber. Pero la fuerza no viene de ustedes, sino del Espíritu que está en ustedes. Y eso hay que entenderlo, que la transformación, que todo lo que nosotros podamos hacer viene porque Jesucristo está en nuestro corazón. Pero el leer todo lo que está aquí nos da una luz de lo que se quiere, lo que se debe hacer. Pero la fuerza que nos hace hacerlo no está en nosotros, porque nosotros fallamos constantemente. Necesitamos la fuerza de que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿ok? Entonces, el versículo clave está en el capítulo 1, verso 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no dice a Jehová, sino el temor de Jehová. Entonces sería la honra de Jehová, lo que merece Jehová. ¿Me entienden? O sea, nuestro Señor, Dios merece. Y esa honra hay que dársela. Lo que es de Él hay que dárselo a Él. Entonces, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La otra parte. Entonces tenemos una moneda en la cual existen algunos o existimos algunos que hacemos lo que dice la palabra y existen otros que no hacen lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué hablamos de la palabra de Dios? Porque ahí está la voluntad de Dios. Porque si no, entonces nos vamos al monte Oreb para escuchar los truenos que escuchó Moisés y las tablas que recibió Moisés para nosotros decir recién que estamos escuchando la voz de Dios. Y eso no es así. El retumbar ahora ya no está en esos ruidos, está dentro de nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Ese cuando tú lees la palabra de Dios y de adentro sale un fuego, de adentro sale una cosa que te emociona de la palabra del Señor y que te da la necesidad de humillarte delante de Él para pedir perdón o para darle gracias por algo, entonces eso es ahora ese ruido que tenía ese pueblo de Israel al borde del monte Oreb. Entonces, las características particulares. El libro utiliza diversas formas literarias. Bueno, esto solo es un comentario, dice poemas, parábolas breves, preguntas directas, versos pareados. Esto es esos versos que arriba dice una cosa y abajo pareciera la analogía o la contraposición a lo que hacen. Bueno, ese es el pareado, son dos versículos. Dice, otras figuras
literarias incluyen, bueno, estas ya son palabras fuertes, antítesis, comparación y personificación. ¿Ok? Entonces, en este sentido es que en la literatura que nosotros leemos en Proverbios hay cosas que dicen que se debe hacer contra lo que no se debe hacer. Lo que es bueno contra lo que es malo. Lo que es de sabios contra lo que es de necio. Entonces tienes las comparaciones de los dos caminos que está en Deuteronomio 6, ¿no? En la cual dice, yo pongo delante de ti hoy día la vida y la muerte. Dos caminos a seguir. La vida para honrar al Señor y la muerte porque aquel que peca dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, en este Proverbios de Salomón están las actitudes, las conductas que uno debe buscar tener en su vida. Pero no solo por comportarse así, porque ese comportar es exterior que te da una conducta externa. Y lo que Dios busca es la parte interna. Pero la parte interna va a dar ese fruto verdadero de esa externa que la estás mostrando. Pero para que seamos sinceros delante de Dios tiene que estar basado en el corazón y no en los hechos del raciocinio para poder obedecer. Entonces la obediencia no viene de hacer lo que está escrito en un rótulo, sino la obediencia viene del reconocimiento que tenemos de un Dios todopoderoso y que el fruto de ese tener a Dios en nuestro corazón, por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, nos hace ser obedientes, que es diferente. Ya no le llamamos obras, sino le llamamos fruto, que es diferente. ¿Por qué? Porque el fruto nace de una sábila, nace de una esencia que no es la tuya. Tú no generas fruto propio, tú generas fruto porque hay algo dentro que se ha sembrado. Y la obra es diferente, porque la obra nace de tu decisión, de tu acción. Pero eso no te justifica delante de Dios, te justifica el fruto que está delante de Dios, que es diferente. Para eso Dios ha mandado a Jesucristo nuestro Señor. ¿Ok? Podríamos estar toda la noche con estas comparaciones, pero bueno. Yo quisiera ahora, este es el bosquejo del capítulo 1 al 9, sabiduría para los jóvenes, porque habla consejos para los jóvenes, sabiduría para todos del capítulo 10 al 24 y sabiduría ya para líderes del 25 al 31. Entonces, ya van a tener ustedes para ver, ¿no? De repente tienen una situación con unos jóvenes para hablar, busquen ahí en Proverbios y de repente de alguna forma ustedes encontrarán, ¿no? Lo que Dios quiere para ustedes para poder hablar con la otra persona, ¿no? O para uno mismo, un joven que está escuchando, de que puede leer todos estos primeros capítulos, sepa que es directamente para él, ¿no? Bueno, vamos a nuestro videíto de 9 minutos para que vean el contexto de todo lo que es Proverbios, ¿ok? El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9. Y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción. Así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado.
Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían Jokmah. Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor, lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida. Y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia. Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría. Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo. Ahora, unidos, estos 2 grupos de discursos, del Padre y de la señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Así que en la siguiente sección del libro, los capítulos del 10 al 29, encontramos cientos de proverbios antiguos, y ellos aplican la sabiduría y el temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, deudas y todo lo demás. Y están filtrados a través del sistema de valores de proverbios del 1 al 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar. Y, de hecho, esta sección del libro se supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez a través de los años, lo cual hace que surjan algunos temas importantes para aprender sobre cómo leer estos proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio, probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito.
Algunos proverbios, por ejemplo, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. O instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que temer al Señor y ser una persona moral muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida, y criar a tus hijos en un hogar estable y amoroso los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho, van mal. Así que, finalmente, los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones, que son muchas, y los libros de sabiduría no ignoran eso. Las excepciones son sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, Job y Eclesiastés. Y en conjunto, estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, dos grandes colecciones de poemas. Primero, tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego, Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las Escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur se nos presenta como un lector modelo del libro de Proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite la sabiduría que le fue dada por su madre. Es una guía para ser un líder sabio y justo. Y luego, el poema final es un acróstico o un poema alfabético en el que cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Y el poema entero es la mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego lo traduce en decisiones prácticas de la vida diaria, en el trabajo, en casa, en su familia y en su comunidad. Así que el libro inició con las palabras de un padre a un hijo acerca de escuchar a la señora sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de Proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata el libro de Proverbios. Amén. Si eso lo tratamos de hacer como ellos dicen, ¿no? O sea, una literatura diaria, una literatura constante. En un momento eso dentro de nosotros, primero que va a estar la palabra de Dios, ¿no? Lo esencial. Y segundo que nosotros empezamos diciendo de que esto de aprender la palabra es para conocer la voluntad de Dios y sus deseos que Él tiene para que nosotros tengamos una relación con Él. Entonces, este es el Antiguo Testamento, esto no está metido con el Mesías, pero tiene toda la esencia de la voluntad de Dios y sabemos que Dios es uno solo. Por consiguiente, sí está metido toda la voluntad en la esencia de que debemos formar nuestro carácter y temperamento, nuestras formas, en un carácter de Jesucristo nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, que todo esto nos pueda servir para poder avanzar. Vamos a seguir con Eclesiastés. Y en Eclesiastés vamos a ir de frente al video para seguir nutriéndonos de cosas puntuales que el Señor ha permitido. ¿Ok? Escuchemos. El libro de Eclesiastés es parte de la literatura de sabiduría de la Biblia. Inicia con esta línea. Palabras del Kohelet, hijo de David, rey en Jerusalén. En hebreo, la palabra Kohelet significa alguien que ha reunido a un grupo de personas, y en este caso es para aprender, así que frecuentemente se traduce como maestro en español. Y el maestro dice ser un hijo o descendiente del rey David, así que hay diferentes puntos de vista de quién podría ser este personaje.
Muchos piensan que se refiere al rey Salomón, otros que quizá a uno de los reyes posteriores en el linaje de David, y otros más piensan que es un maestro posterior de Israel, quien ha adoptado una identidad similar a Salomón como herramienta de enseñanza. Sea cual sea la perspectiva correcta, la clave es reconocer que el maestro es un personaje dentro del libro y es diferente al autor del libro, quien permanece anónimo. Así que escuchamos la voz del maestro a lo largo de casi todo el libro, pero es en realidad otra voz, la del autor, la que nos introduce el maestro en la primera oración. Y al final, concluye el libro resumiendo y evaluando todo lo que el maestro acaba de decir. Así que el autor es alguien que quiere que escuchemos todo lo que el maestro tiene que decir y luego nos ayuda a procesarlo y a llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que el maestro tiene para decir? Bueno, el autor resume el mensaje básico del maestro tanto al principio como justo al final. Y este mensaje es Hevel, Hevel. Todo es completamente Hevel. La mayoría de las Biblias en español traducen esta palabra, Hevel, como vanidad, pero esa palabra no captura completamente el corazón de la idea. En hebreo, Hevel literalmente significa vapor o humo, y el maestro utiliza esta palabra 38 veces en el libro como una metáfora para describir cómo la vida, primero que nada, es temporal o pasajera, como un soplo de humo. Pero en segundo lugar también, cómo la vida es un enigma o paradoja. Como el humo, esta parece sólida, pero cuando intentas aferrarte a ella no hay nada ahí. Así que hay mucha belleza y bondad en el mundo, pero justo cuando estás disfrutándola, la tragedia golpea y parece que todo se esfuma. Bueno, todos tenemos un fuerte sentido de la justicia, pero todo el tiempo le suceden cosas malas a la gente buena. Así que constantemente la vida es impredecible, inestable, o en las palabras del maestro, como correr tras el viento. Hevel. Eso es un poco deprimente. ¿Por qué está diciendo todo esto? La meta básica del autor es señalar todas las formas en que tratamos de encontrar significado y propósito en nuestras vidas separados de Dios, así que le permite al maestro que las desarme todas. De manera que el autor piensa que pasamos la mayoría de nuestro tiempo invirtiendo energía y emociones en cosas que al final no tienen significado o importancia duradera, y él permite que el maestro nos dé una dura lección de la realidad. Puedes ver esto más claramente en los poemas iniciales y finales, que se enfocan primero que nada en el tiempo y luego en la muerte. Así que el maestro dice, puedes pasar tu vida entera trabajando y logrando cosas porque piensas que eso hace que tu vida tenga significado. Realmente deberías detenerte y considerar el paso del tiempo. A pesar de todo el esfuerzo humano que ocurre en el mundo, en realidad nunca nada cambia. Así que, claro, desarrollamos tecnología y construimos naciones que se levantan y caen, pero ve y escala una montaña y mira si a esta le importa. Ella estaba ahí antes que todos nosotros y estará ahí mucho después. Quiero decir, dentro de 100 años, nadie va a siquiera recordarte o nada de lo que hiciste, pero esa montaña seguirá ahí. Y las olas seguirán rompiéndose en la playa y el sol seguirá saliendo y poniéndose. Así que el tiempo eventualmente nos borrará a ti y a mí y a todo lo que nos importa. Y como si eso no fuera lo suficientemente desalentador, el maestro a lo largo de todo el libro no puede dejar de hablar acerca de la muerte, especialmente en este poema cerca del final. Él dice que la muerte es el gran ecualizador y hace que la mayoría de nuestras actividades diarias sean insignificantes. Devora a los sabios y a los necios, a los ricos y a los pobres. No importa quién seas, lo que hayas hecho, bueno o malo, todos moriremos y no hay escapatoria. Así que, con estas dos ideas en la mano, el maestro continúa considerando todas las actividades y las falsas esperanzas en las que invertimos nuestras vidas para encontrar significado e importancia, como las riquezas o una carrera, el estatus social o el placer. De manera que, ¿crees que trabajar duro hará que tu vida valga la pena? Piensa acerca del estrés y el daño que te produce, toda la ansiedad y las noches sin sueño. Y para cuando hayas generado alguna riqueza, ya serás demasiado viejo para disfrutarlas. Y para cuando tengas que dejárselas a alguien, a ellas quizá ni les importe nada de lo que hiciste para ganarlas.
O quizá pienses que el placer hará que la vida valga la pena para ti. Anda, vive para tus vacaciones, vive para las fiestas de fin de semana. El lunes siempre llegará. Hevel, Hevel, todo es completamente Hevel. Entonces, ¿qué está promoviendo el maestro? ¿Que nos convirtamos en hedonistas o en puros relativistas? Bueno, no. Eso también sería Hevel. El maestro reconoce las ideas de Proverbios de que vivir con sabiduría y en el temor del Señor tiene ventajas reales. Si vives así en general, te irá bien en la vida. Pero mira, el problema es que incluso viviendo en la sabiduría y el temor del Señor, eso también es Hevel, porque no garantiza una buena vida. Hay buenas personas que mueren trágicamente y hay personas horribles que viven una vida larga y próspera. Simplemente hay demasiadas excepciones, así que incluso la sabiduría es Hevel. No es vanidad, sino un enigma. La sabiduría no siempre funciona de la manera en que piensas. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en medio de toda esta Hevel? Y aquí, paradójicamente, el maestro descubre la clave para el verdadero disfrute de la vida bajo el sol. Es aceptar Hevel, es reconocer que todo en tu vida está completamente fuera de tu control. Alrededor de 6 veces diferentes en algunos de los momentos más deprimentes de sus monólogos, el maestro habla acerca del regalo de Dios, que es el disfrute de las cosas sencillas y buenas de la vida, como la amistad o la familia, una buena comida o un día soleado. No puedes controlar estas cosas, ciertamente no te están garantizadas, pero esa es su belleza. Cuando llego a adoptar una postura de completa confianza en Dios, eso me libera para simplemente disfrutar mi vida como la estoy experimentando, no como pienso que debería ser. Porque incluso mis expectativas acerca de cómo la vida debería ser son al final de todo Hevel. Hevel. Todo bajo el sol es, en último término, Hevel. Y así llegan a su fin las palabras del maestro. Justo ahí, al final, el autor habla de nuevo y concluye todo. Él dice que es muy importante que escuchemos las palabras del maestro. Él las iguala a la vara de un pastor con un aguijón, una punta, que podría lastimarte cuando te pincha. Pero él dice que el maestro está intentando pincharte para hacer que te muevas en la dirección correcta, hacia una mayor sabiduría. El autor luego nos advierte que podrías llevar demasiado lejos las palabras del maestro y podrías pasar tu vida entera en los libros tratando de resolver los enigmas existenciales de la vida. No lo intentes, dice, porque nunca lo lograrás. Así que más bien, el autor ofrece su propia conclusión, y es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es todo el deber de los humanos, porque Dios juzgará cada obra, cada cosa oculta, ya sea buena o mala. Y así que el autor piensa que es bueno dejar que el maestro rete tus falsas esperanzas y te recuerde que el tiempo y la muerte hacen que la mayor parte de tu vida esté completamente fuera de tu control. Pero lo que le da a la vida el verdadero significado es la esperanza del juicio de Dios. La esperanza de que un día Dios quitará toda Hevel y traerá verdadera justicia a nuestro mundo. Y es esa esperanza la que debe motivar a una vida de honestidad y de integridad delante de Dios, a pesar del hecho de que me mantenga confundido por la mayoría de los misterios de la vida. Y esa es la sabiduría del libro de Eclesiastés. Ok. Bueno, entonces, ustedes están viendo este Eclesiastés. Ahora me gustaría de que tomen el... Vamos a parar un ratito para poder entrar acá a la Biblia un ratito. A ver si podemos... ¿Me siguen ahorita? ¿Me ven? ¿Me siguen? ¿Sí? Correcto. Miren, con este Eclesiastés que hemos estado escuchando, vemos que al final, si bien es cierto, la conclusión en la literatura dice que, bueno, todo es vanidad como está traducido, dice, pero en realidad es como ellos dicen, ¿no? Una nube, todo es efímero, hay unas palabras que puede ser que es nubuloso y que no se puede tocar, pero al final dicen lo correcto, ¿no? Al final el libro dice de que lo mejor de todo es seguir la voluntad de Dios.
pero dentro de seguir la voluntad de Dios, eh, hay muchos que entendemos de una forma u otra. Yo me gustaría compartir con ustedes unos minutos con respecto a cómo es el circuito o cómo entiendo el circuito, ¿no? De lo que el Señor quiere hacer con nosotros para sostenernos y se cumpla lo que el Señor dice de que el que empezó en nosotros la buena obra la va a culminar. Y eso quiere decir que nuestra esperanza está puesta en que el Señor va a cumplir su promesa, ¿no? Y va a hacer en nosotros un cambio, una transformación. A veces no lo entendemos así y entramos en un proyecto de hacer cosas, ¿no? Para cambiar nuestra forma de ser, pero eh, nos cuesta y otra vez caemos en el circuito y en el circuito de que, bueno, le fallamos al Señor. Pero vamos a ver más o menos qué cosa quiere el Señor y a ver si ustedes también lo entienden así. Vamos a, si ven ahí, Isaías capítulo 1, y dice ahí, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En el capítulo 1 está relacionando su relación, la relación que tiene uno con Dios por falta de conocimiento. Pero ¿a qué se refiere ese conocimiento? Vamos a ver en el capítulo 5, en el verso 2, dice así. Vamos desde arriba, el primero uno. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¿Ok? Y él dice de esta forma, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, ¿ok? Y esperaba que diese uvas. ¿Pero qué dice? ¿Qué es lo que dio? Dio uvas, pero silvestres. Esas uvas silvestres son las que son agrias, la que en realidad no es el fruto de la vid. Pero teniendo esto, vemos un propósito, ¿no? Que él siembra una viña, siembra una vid y espera un fruto. Tres cosas, ¿no es cierto? Él hace eso para esperar un fruto. Hasta ahí tenemos eso en la cabeza. Perfecto. Ahora vamos a Mateo 13:22. La parábola del sembrador. ¿Ok? Miren, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Han visto Eclesiastés? Todo lo que tratan de hacer, todo lo que se quiere hacer, pero es porque escuchan, pero todo lo que hacen está al revés. Pero miren más adelante, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Los tres principios. Lo que vimos en Isaías, ¿no es cierto? Dios tiene un propósito con nosotros. Él ha sembrado su voluntad para la salvación del hombre. Él ha sembrado su palabra y está esperando que esa palabra sembrada dé fruto. Y todo está en el mensaje. El mensaje es el evangelio que nosotros conocemos, que ha llegado a nosotros y que ahora por medio de ese evangelio nosotros nos decimos ser cristianos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, lo que debe ser de nosotros, somos esa uva, ¿no? Somos fruto de esa vid, pero debemos dar un fruto para que Él pueda comer. ¿Ok? ¿Qué cosa decía Jesucristo? Que el alimento que Él hacía era hacer la voluntad de su Padre. Entonces, para nosotros el alimento, nuestro crecer, lo que nos nutre es hacer la voluntad del Padre, porque eso tiene un propósito, es la honra que Dios merece. Una obediencia que viene y nace del propósito de Dios, de la esencia de nuestro Señor en nuestro corazón, es honrar a Dios. No es
ponernos en la vitrina y decirle, papá, papá, mira, te he obedecido, y entonces yo merezco la salvación. No es eso. La salvación no es por el propósito de la obra. La salvación viene de un regalo de Dios. Pero lo que Él ha sembrado en nuestro corazón amerita un fruto. Un fruto. ¿Estamos? Entonces, de ahí vamos a entrar Romanos 12:1 rápidamente. Versículos que ustedes conocen y los ven a cada rato. Que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué cosa estaba hablando la palabra de Dios en la parábola? La parábola dice que él oye y la entiende. Oye y la entiende. Entonces, ¿para qué? Para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo pregunto, saber la voluntad de Dios y no hacerla, ¿qué cosa dice la palabra en el Nuevo Testamento? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le torna, ¿qué cosa? Pecado. Pecado. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo este propósito que estamos viendo como panorama tiene un propósito de instruirnos a nosotros a aferrarnos a hacer la voluntad y honrar a Dios. Pero a Dios tú tienes que entender la palabra de Dios para poder honrarlo. No es nuestros criterios de cómo obedecer a Dios. Hay un solo criterio y eso está en la palabra de Dios y tiene que ser revelada en tu corazón, mostrada para que nos conmueva, para que nos humille, para que nosotros nos pongamos de rodillas delante del Señor, para que podamos ser tocados por su gracia para poder hacer la voluntad del Señor. No tenemos otra clase de fortaleza sino esa. Entonces, miren el circuito cómo va. ¿Ok? Él tiene un propósito porque siembra para recoger. ¿Ok? Siembra para recoger. Y en este sentido quiero ir ahorita a Jeremías 9, 23, 24. Gracias a Dios por este paquete que nos hace hacer rápido las cosas. Pero miren, desde el 22, ya ustedes también lo conocen este versículo. Dice, habla, así ha dicho Jehová. ¿Ok? Este es muy fuerte. Desde el 23. Desde el 23. Dice, así ha dicho Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alabes en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo pregunto, ¿entender al Señor es con nuestro cerebro? ¿Conocer al Señor es con nuestras facultades que tenemos naturales? Eso no puede ser porque somos limitados. No podemos algo que ha sido creado por el Dios Todopoderoso, que es infinito, que no tiene ni principio ni fin, su creación pueda entenderlo como en su mente o en su voluntad, sino lo que es revelado, lo que a Él quiere mostrar. No podemos llegar a más. Pero lo que Él quiere mostrar entonces, ¿qué nos obliga a nosotros? ¿Dónde poder entenderle al Señor? ¿Dónde poder saber de Él? ¿Dónde poder conocerlo? A través de la palabra de Dios. Y lo que estamos haciendo ahora nosotros es que lo que nos muestran estos libros, que son del Antiguo Testamento, es lo que la humanidad en ese momento tenía que tener como concepto para acercarse a Dios humildemente y reconocer que no puede solo y que necesita la ayuda de Dios. Y esa ayuda de Dios era lo que Dios tornaba como que se le ha agregado a la persona que cree fe, gracia. Entonces, no era hacer las cosas de la letra, sino
que la letra lo llevaba a uno al reconocimiento de la necesidad de Dios para agradar a Dios. Y la forma por la cual uno se acercaba al Señor era solo con la humildad. Por eso ahí ese versículo dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, orar y buscar en mi rostro, entonces dice yo oiré. Y oír implica que te va a atender. Oír implica que te protege. Oír implica que Él tiene una relación contigo. Entonces sanará tus tierras, dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, a través de estos libros, entender Proverbios y vamos a Eclesiastés, leerlos bien, leerlos con calma, pero el propósito es acercarte al Señor, arrimarte al Señor, motivarte, si lo quieres poner, más al Señor para encontrar ese poder, esa sabiduría? Y por último, ¿qué cosa buscaba Adán y Eva? En este caso, el caso de Eva, en Génesis 3. ¿Qué buscaba Eva con respecto a las cosas que estaba siendo tentada? Ella estaba buscando sabiduría, porque esa sabiduría es saber lo bueno y lo malo, decía. Pero no es que conozcamos esa sabiduría por nuestro medio, por eso mire cómo cayó en el cuadro Adán y Eva. Cómo nos llevó a esta situación para que el Señor pueda mostrarnos la necesidad en la persona de Jesucristo de que la sabiduría no está en eso de hacerlo solo, sino en acercarnos a Él y tener temor de Él, honrarle a Él. O sea, ¿cómo aprendemos lo bueno y lo malo? Es en el acercarnos a Él, no en el raciocinio, no en tu lógica, no en tu experiencia, no en tus dolores, no en eso, sino que eso puedes hacer cosas que te puedes hacer saber de la vida, pero no te llevan a la presencia de Dios. Tú no te vas a acercar al Señor, yo no me voy a acercar al Señor por ser pobrecito, me pasó un montón de cosas. Tú te vas a acercar al Señor, yo me voy a acercar al Señor por Jesucristo, porque Él es el único intercesor. Entonces todo esto nos lleva de que, oye, las cosas pueden ser difíciles, pero así sean difíciles, buenas o malas, el punto es acercarse a Dios. Y sabemos que solo nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, volvamos a nuestra tarea y llegamos al Cantar de los Cantares y veamos el video, cómo lo explica. Cantar de los Cantares. Es un libro de la Biblia bien conocido, pero no muy bien entendido. Son 8 capítulos de poesía de amor, y aunque tiene una introducción y una conclusión, el libro no tiene ningún diseño literario rígido, y eso es porque es una colección de poemas. Y no se supone que sean diseccionados o desarmados. Se supone que sean leídos como un todo fluido y que simplemente sean disfrutados. La primera línea del libro nos dice qué es el Cantar de los Cantares, que es una expresión hebrea como la de Rey de Reyes. Esto es una manera hebrea de decir lo mejor de todo, así que esta es la mejor canción de todas. Se nos dice en la primera línea que este Cantar de los Cantares es de Salomón, lo que podría significar que él es el autor. Su nombre inicia el libro después de todo. Pero conforme lees los poemas, descubres que la voz principal es la de una mujer llamada la esposa. Y aunque también hay una voz masculina, no parece ser la de Salomón. Salomón se menciona algunas veces en los poemas, pero él nunca habla. Y tienes que admitir que Salomón es un candidato muy extraño para escribir este libro, ya que tuvo 700 esposas. Y los amantes en Cantares solo tienen ojos uno para el otro. Así que el de Salomón probablemente significa en la tradición de sabiduría de Salomón. Él era conocido por su sabiduría, su poesía, su amor por aprender acerca de cada parte de la vida. Y Salomón se convirtió en el padre de la literatura de sabiduría en Israel. Así que su legado se transmite aquí a través de una colección de poemas de amor que exploran la experiencia humana del amor y del deseo sexual. El poema inicial nos presenta el tema básico de este libro.
Escuchamos la voz de la joven mujer que se deleita en su hombre, un pastor. Ellos todavía no están casados, pero queda muy claro que están comprometidos y que no pueden esperar para estar juntos. Desde la introducción, los poemas fluyen de un lado a otro, de la voz de la mujer a la del hombre, cambiando de escena a escena sin ninguna secuencia o narrativa clara. Los poemas se mueven en estos ciclos sinfónicos y las imágenes y las ideas claves se repiten y se desarrollan. Uno de los temas básicos que unen los poemas es el intenso deseo que esta pareja tiene de estar juntos, expresado a través de su constante búsqueda y encuentro. Así que después del poema inicial, se separan pero están buscándose el uno al otro. Entonces la mujer clama o se despierta de un sueño o va a buscar a su amado, y en más de una ocasión se encontrarán y se abrazarán. Y luego, cuando las cosas se empiezan a poner un poco intensas, la escena cambiará súbitamente y una nueva escena se iniciará. Ellos están separados, buscándose el uno al otro, y así continúa. Otro tema repetido es el gozo de la atracción física de esta pareja. Varias veces hacen una pausa y se describen el uno al otro con elaboradas metáforas. Y aquí es muy útil saber que estas imágenes y metáforas en la poesía hebrea no son primariamente visuales. Si intentas dibujar una imagen de estas personas basado en las metáforas, terminarás con algo que luce muy extraño. Lo que se supone que hagas es reflexionar en el significado de estas imágenes en relación con el hombre y la mujer. Así que vas leyendo a través de los ciclos de poemas y la tensión sigue subiendo en la medida que crece su deseo, gozo y atracción. Y esta repetición en espiral es una forma poética de acrecentar y enfocarse en el misterio y el poder del amor sexual. Todo se une en la conclusión, la cual hace una pausa para resumir de qué se tratan estos poemas. Fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol los celos. Sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría ser despreciado. El poema resalta el poder y la intensidad del amor, y cómo es tanto hermoso como peligroso. Como el fuego, el amor puede destruir a las personas si se abusa de él, o dar vida si se le protege. A final de cuentas, el amor expresa el insaciable anhelo humano de conocer, ser conocido y deseado completamente por otro. El amor es una de las experiencias más trascendentes y misteriosas de la vida humana, y como parte de la tradición de sabiduría de la Biblia, este libro dice que el amor es un regalo de Dios. Después de esto, tenemos un extraño poema acerca de Salomón, intentando hacer lo que el poema anterior acaba de decir, que es imposible: comprar el amor. La mujer rechaza la oferta de Salomón, y luego el libro concluye con el hombre y la mujer, otra vez separados, y uno en la búsqueda del otro. Él clama para escuchar la voz de ella, y ella le suplica a él que huya con ella, y así termina el libro. Es un final completamente abierto, pero eso es muy parecido al amor, que nunca en realidad concluye, porque siempre hay algo más para descubrir y buscar en tu amado. Así que el verdadero amor no tiene final, y tampoco este libro. A través de la historia, la gran pregunta que provoca Cantares es: ¿por qué hay poesía de amor en la Biblia? A través de la historia ha habido 3 interpretaciones principales de este libro. En la tradición judía se leía como una alegoría, cada personaje como un símbolo. La mujer es Israel, el hombre es Dios, y su amor es un símbolo del pacto entre Dios e Israel hecho en el monte Sinaí cuando fue entregada la Torá. Esta perspectiva fluyó en la tradición cristiana, pero los personajes fueron cambiados, así que se trata del amor de Cristo por su pueblo, la Iglesia. Y esta interpretación fue inspirada por las palabras de Pablo en Efesios 5, que el amor del esposo cristiano por su esposa es un símbolo del amor de Cristo por la Iglesia. Lo que es interesante es que en los últimos 100 años, en descubrimientos arqueológicos entre los antiguos vecinos de Israel en Egipto y Babilonia, ha aparecido toda clase de antigua poesía de amor que es muy similar al lenguaje y a las imágenes de Cantares. Vemos que la poesía de amor era una parte significativa del ambiente cultural de Israel, lo que ha llevado a que la mayoría de los expertos hoy vean a Cantares como lo que representa en sí mismo,
un arreglo de poesía de amor israelita que reflexiona en el regalo divino del amor. Pero eso no significa que solo sea poesía de amor antigua. Hay una característica clave de estos poemas que resalta cuando los lees como parte del Antiguo Testamento, y es el abrumador uso de metáforas sobre un jardín. Hay ecos poderosos del jardín del Edén y de la escena idílica de la pareja casada en los primeros capítulos de Génesis. La imagen del hombre y la mujer desnudos y vulnerables, pero completamente unidos y seguros el uno del otro. Esto resuena en el trasfondo de Cantares. Es como si en estos poemas estuviéramos siendo testigos del amor de una pareja cuya relación está limpia de egoísmo y pecado. Así que a final de todo, la canción ofrece esperanza de que aunque nuestras relaciones son frecuentemente distorsionadas por el egoísmo, el amor es un regalo trascendente. Y esto debe apuntarnos a algo mayor, al regalo del amor de Dios que un día permeará y transformará su amado mundo. Y de eso trata Cantares. Bueno, con eso nos hemos percatado de las maneras de interpretar Cantares, ¿ok? Más, bueno, mi forma de pensar es la segunda. Sí, los ejemplos dados son raros porque hablan de gacelas y un montón de cosas, pero yo creo que están dadas para la manifestación siempre del que Todopoderoso tiene control de todo. Nos ha transformado, porque somos cubiertos por su sangre bendita y por esa sangre bendita, damas que hacen esos, esos dibujos en una tela y van poco a poco, punto a punto, haciendo un dibujo, una forma. Nosotros sí, poco a poco el Señor está haciendo en nosotros un, un taladro, ¿no? Nos está calando de alguna forma para formar en nosotros lo que a Él le agrada, lo que Él se agrada de ver, que es a Jesucristo su Hijo, ¿no? Entonces, trabajemos nosotros con todos estos libros, eh, con el debido deseo de que el Señor nos muestre, ¿no?, las formas y cómo Él desea que nosotros nos comportemos delante de Él. Ya de aquí vamos a pasar a profetas, ya de aquí vamos a pasar a los mensajes de Dios para su pueblo Israel. Ya de aquí vamos a poder seguir viendo cómo el Señor va poniendo puntos suspensivos de toda su voluntad para llevarnos a la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eh, les recuerdo a que ahorita todavía no tengo sus libros de lo que van a, de lo que van a hacer el trabajo que se les pidió. Sería bueno tenerlos, no se dilaten tanto, ¿no? Entonces, me gustaría tenerlos para ya ir yo corroborando por dónde voy a tener que corregir cada uno de sus trabajos, ¿no? Así que, hermanos, esto ha sido rápido. eh, Entre mayores versículos, más rápido en la enseñanza. Así que yo espero que en el Señor estos videos nos ayuden a tener siempre una visión un poquito más dinámica de lo que son los libros que nosotros necesitamos aprender, ¿no? Así que hemos terminado, que Dios me lo bendiga y estaremos para la próxima reunión, así Dios lo determine. Por ahora, pastor, le dejo todo el control y Amén. que Dios me... Gracias, David, por todo tu tiempo, por la enseñanza. La última parte creo que de cantar ha dejado a las personas ahí pensando, ¿no? Pensando de qué trata. Es,
Bien, vamos a orar para dar por finalizado la clase y luego podemos tener un tiempo quizás de participación, de algunas preguntas, acotaciones, si desean hacerlo. ¿Qué les parece? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite seguir aprendiendo, teniendo un panorama un poco más claro, Señor, de qué trata, Señor, tu palabra, cada libro del Antiguo Testamento, Señor, y vemos en cada uno de ellos, Señor, en el que tú te revelas, Señor, a nosotros y al mismo tiempo revelas nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa sabiduría de parte tuya, Señor, a tenerte en cuenta en todo lo que hagamos, Señor. Así como el principio de la sabiduría es tenerte en cuenta a ti, honrarte a ti, Señor, también el principio de la necedad es dejarte de lado, Señor. Evita eso, Señor, en nosotros, que ya te conocemos, Señor. Ayúdanos a siempre estar aferrados y buscando de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por David y por cada uno de los hermanos que se conectan, Señor, para poder seguir siendo instruidos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén.